gobierno de Colombia no ha confirmado. El ministro afirmó esta mañana en rueda de gobierno. ¿Qué ha pasado realmente con el gobierno? Los cambios por los que Colombia votó ya se ven en acciones concretas. Acá te contamos. Ya son más de 1.740.000 hectáreas de tierra las que el gobierno ha formalizado para más de 75.000 familias étnicas y campesinas en todo el país. Esto equivale aproximadamente a 45 veces la superficie de Medellín o a 5 veces la del departamento del Atlántico. Además, hemos adquirido más de 263.000 nuevas hectáreas que pasarán a las manos de familias rurales para cumplir la función social de producir alimentos y riqueza. Estamos cumpliendo. Mantente informado de todos los avances del gobierno del cambio a través de las redes sociales de @infopresidencia y petro.presidencia.gov.co. Este ya no es un balance, aquí hemos venido varias veces a diferentes puntos de La Mojana en medio de crisis y ahora a evaluar qué se hizo, qué pasó. Por tanto, esta reunión es más de evaluación que de creación, porque muchos de los planteamientos se hicieron hace tiempos y hay que ver cómo el gobierno los viene adelantando. Pensar y actuar sobre el problema le va a corresponder al Fondo de Adaptación, que dice la ministra de Medio Ambiente, y creo que está bien concebido, debe inscribirse en el Ministerio de Medio Ambiente, porque cada vez más, pues es obvio, la adaptación a la crisis climática es un problema del ambiente. Entonces, la UNGRD tiene que ser replanteada. La eficacia de esa institución consistiría en que cada vez muriera menos gente hasta que no muriera ninguno. Y eso no significa entonces atender emergencia, sino gestionar el riesgo, mire la palabreja, prevenir. La emergencia es recoger los muertos. La gestión del riesgo es evitar que la gente se muera. Me jacto de ser el primer político en haberlo planteado en el país. No en la primera persona, ojo, porque ya habían. Pero me jacto por ser progresista, es decir, por estar mi manera de pensar política y de ver las cosas políticamente más cerca de la vida, porque otras las ponen cerca a la muerte. ¿Cuántas bajas, compañero? ¿Cuántas bajas, comandante? No, ¿cuánta vida? Es otra manera de hacer la política. A los dirigentes políticos progresistas, cuando uno dice constituyente, ya es como si se asomaran hacia un abismo inmenso, porque da miedo.
¿Cómo así, Petro? 200 años esperando coger el gobierno, lo cogemos y ya está pensando en poner todo en función del voto popular. El vértigo. Pero pensemos en el país, no en nosotros. Sí, si yo gano, ¿qué? Y si gana el pueblo, ¿qué? Y si gana el pueblo, ¿qué? Yo cambio la frase, bueno, nos vamos, porque si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos. Pero si gana el pueblo, hay justicia social ya. Reforma agraria ya. Cambio de las tarifas de energía eléctrica ya. Priorización de la inversión pública en el agua potable ya. ¿Qué pasó en la Constitución del 91 con el ordenamiento territorial? Que son los límites de las entidades territoriales, que dice hasta aquí comienza tal municipio, hasta aquí termina, hasta aquí comienza un departamento, aquí termina. Que ese ordenamiento que tenemos es el de la Constitución de 1886. Porque la Constitución del 91 lo que dijo es que el Congreso hará una ley de ordenamiento territorial, lo puso escrito, le ordenó al Congreso de la República hacerla. ¿La ha hecho? No. Puso una tarea imposible. ¿Por qué? Porque la base política de todo el poder electoral de Colombia, alcaldes, presidente, congresistas, concejales, etcétera, sale del ordenamiento territorial de 1886. La Mojana aquí debería ser una entidad territorial y no lo es hoy. Ahora, en ese ordenamiento territorial aquí han hablado entonces una propuesta progresista, ¿cierto? La hicimos nosotros por la crisis climática. ¿Cómo nos ordenamos? Alrededor del agua. El San Jorge tiene un sentido desde que nace hasta aquí que desemboca. Esa es una provincia que está en 2 departamentos del 86. Esos se crearon después, Sucre y Córdoba. Pero debería ser una provincia, o como se quiera llamar, una entidad territorial del San Jorge. Y hay que cambiarlo. Y si no lo puede hacer el Congreso, entonces ¿quién lo hace? El pueblo. De ahí la constituyente, el pueblo, el poder constituyente. La Constitución del 91 propuso, fue aprobado así en la Asamblea Nacional Constituyente de aquella época, hace más de 30 años, que las inversiones públicas de Colombia, que incluso más allá, que los ingresos corrientes de la nación, todo lo que le ingresa al Estado corrientemente cada año, tendría un porcentaje creciente dedicado a la educación pública en Colombia. Eso haría en 30 años, eso hubiera hecho, así fuese mínimo el porcentaje de crecimiento año tras año, que casi 200 billones de pesos, oigan esa cifra, casi 200 billones de pesos de hoy se hubieran invertido en la educación pública de todos los y las colombianas en los últimos 30 años. Por eso nosotros sí estamos convocando el poder constituyente de la gente. Y eso significa, muchachos y muchachas jóvenes, que habría que recorrer. Bueno, hoy no se necesita ni en bus, ni en burro, ni a pie. Todas las universidades públicas de este país para que se constituyan las asambleas constituyentes estudiantiles y profesorales.
Porque nosotros queremos recuperar esos 200 millones de pesos para la inteligencia de los colombianos y las colombianas. Recuperar ese artículo derogado y volverlo a poner en la Constitución del 91. Dicen ahí algunas de mis enemigas en los medios de comunicación muy conocidas por todos y todas, que es que yo quiero derogar la Constitución del 91. No, lo que quiero es restablecer el principio democrático de la Constitución del 91. Para ser un pueblo constituyente hay que mover las mayorías nacionales, no solamente las mayorías electorales. Es una tarea inmensa. Puede que se verifique antes de que termine este gobierno, ojalá. Puede que se verifique en las elecciones del 26 porque esa decisión pasa por las urnas. O puede que se verifique después. Pero esta decisión aquí, donde estaba la capital del gobierno paramilitar y ahora que entregamos al campesinado, debe ser la decisión de volvernos poder, no solo gobierno. La decisión de que el pueblo se constituye, que el pueblo decide. Aquí debe quedar la casa del poder constituyente campesino. Estamos parados aquí en la tierra de quienes planificaron la sangre. Se puede hablar mucho de esas historias. Fueron parte de mi debate en el Congreso de la República. Yo leí en esos archivos donde los jueces no vieron, donde los fiscales miraron para otro lado. Los fiscales que miraron hacia ese lado fueron asesinados, como la fiscal Paternina. También me tocó investigar desde el Congreso ese tema. Y toda la investigación llegó a una conclusión. No lo decían los periodistas, se callaban. No lo decía la justicia, se silenciaba o la mataban. La dijo un parlamentario que ahora es presidente. Quienes ordenan asesinar no son los que disparan. No es el carnicero. ¿Cómo era que se llamaba el carnicero? Cadena. No volvió a aparecer Cadena. Lo mataron sus propios compañeros. Era carnicero en Sincelejo. Pobre. Pobre pendejo. Ser pobre y prestarse al servicio de los ricos matando a sus compañeros de clase social. Y no les gusta que se hablen de clases sociales, pero existen. Porque solo ha gobernado una. Las élites de pudientes de Bogotá, Medellín y Popayán, Cali. Los demás no hemos gobernado hasta ahora. Esa es la gracia de lo que estamos haciendo hoy, que hemos puesto a negros, a mujeres, a campesinos, a indígenas, a gobernar a Colombia. Ahora me entero que en la ANI también firmaron dizque el contrato de prórroga del pedazo del puerto de Buenaventura con tantos muertos que hay allá. Una señorita llega y firma y prorrogamos la concesión. Oiga, señores, no se puede ser así. No se puede ser así con el pueblo, porque el dueño del puerto de Buenaventura es el pueblo de Buenaventura y los primeros que deberían estar allí son los pescadores de Buenaventura. Y aquí está pasando lo mismo. Y yo no veo las voces de los políticos diciendo algo. Entonces van a traer todo el sucio de Bogotá, que echa en el río Bogotá, que pasa el río Magdalena, aquí al Golfo de Morrosquillo, y ustedes callados. Porque los políticos cartageneros son más poderosos que los de Sincelejo. O porque los de Sucre están más acostumbrados a venderse por un par de calados
y a arrodillarse a los asesinos del paramilitarismo. Así no se construye la riqueza, hermanos y hermanas. Si se hace eso, todo ese turismo que se ha podido construir en Morrosquillo y nuestro aeropuerto internacional, que ahora vamos a inaugurar, no sé qué vamos a hacer. Oiga, Cartagena tiene un aeropuerto internacional, sí. ¿Sabes cuál es el que sigue de ahí para acá? El de Tolú. Y nosotros vamos a ensuciar el Golfo de Morrosquillo. Entonces aquí está pasando algo que no es y que hay que corregir de inmediato. Y yo le pido a la ministra de Agricultura que vuelva toda esta zona, de aquí hasta los límites con Lorica ya, hasta el mar, y desde Sincelejo una zona de reforma agraria para el campesinado de Sucre. Porque es aquí donde se puede sembrar el maíz, estas tierras. Y entonces esto entonces, ¿qué es? Un acto simbólico. Claro, le estamos tomando la capital al paramilitarismo, por eso el arrendatario estaba peleando. Director de la SAE tiene la obligación de coordinar con la nueva señora fiscal general de la Nación, que se posesiona el viernes, el listado de bienes que estando en extinción de poder, se evaporaron tanto en la Fiscalía como en la SAE, porque se lo entregaron a los amigos de los senadores, de los representantes y los amigos del presidente. Esa tierra es para el campesinado. Nosotros no hemos manejado el mar, ni siquiera lo cuidamos completamente, ni siquiera lo cuidamos. No hemos tenido un poder nacional sobre nuestro mar, y una visión del mar, y un proyecto político y económico sobre el mar. Tenemos que tener marineros, marineras civiles. Pero nosotros necesitamos hablar del mar más allá. El SENA tiene que enseñar aquí las ciencias del mar en todos sus aspectos. Uno de los cuales es saber navegar en el mar. Eso fue lo que dijimos en campaña aquí en Tolú. Y no se ha movido un solo paso para transformar el SENA en una escuela que nos enseñe el mar. Si yo miro Sucre, y aterricemos aquí un poquito, si yo miro Sucre y trato de hacer una evaluación así de 20 años, no de un gobernante en un año, porque eso no es tan fácil, sino 20, ¿qué ha hecho la clase dirigente de Sucre en estos 20 años en Sucre? Se puede poner una frase. ¿Ha visto la tierra para usarla sin sembrar una mata de maíz? ¿Ya ha visto el mar para traquetear? No más. El hecho que usted sea una alcaldesa elegida siendo víctima de la violencia y ya no miembro del club de la mafia de San Onofre, que tiene incluso gente presa, hermanos presos, recuerdo yo, extraditados, es el indicador de que el pueblo cambió. Porque en el fondo lo que se necesitaba era que el pueblo cambiara. Que en medio de la masacre, en lugar de quedarse paralizado del miedo, como era al principio, o de votar por los verdugos,
para que siguieran matando, lo que había era que cambiar las cosas. Y ha comenzado eso, el cambio. El cambio se expresa en primer lugar en que usted es la alcaldesa y yo el presidente. Democratizar la tenencia de la tierra en el Caribe colombiano es acabar con el feudalismo, con la mentalidad. Aprenderán generaciones de aquí en adelante, incluida la presente, que si la tierra se cultiva y el mar se pesca, lo que se construye es riqueza, vida y paz. Lo contrario de lo que se ha hecho. Riqueza, vida y paz. En estos 3 días, tampoco lo dirán, hemos repartido aproximadamente 4.400 hectáreas de tierra. Si pudiéramos sostener este ritmo en el gobierno, en los tiempos que queda, si pudiéramos sostenerlo, habría una reforma agraria en Colombia. Los Montes de María tienen gente del Clan del Golfo. Allá en los litorales siguen sacando cocaína. La mafia sigue moviéndose. Dicen que quieren negociar. No se puede negociar más que el desmantelamiento de lo ilícito, pero yo estoy dispuesto, a cambio de que se transforme este territorio de manera definitiva y las tumbas no sean más que de muertos por causas naturales. La fuerza pública aquí tiene que saber que ellos no son nuestros amigos, que el delito no puede conquistar ni cooptar el Estado y que aquí se trata de cuidar los derechos y las libertades de todas las personas. Si el gobierno transforma el territorio, construimos paz. La Agencia Nacional de Tierras tiene la indicación de que los Montes de María se conviertan en una zona de reserva campesina. La tierra es para el campesinado en los Montes de María. En todas estas playas o costa tengamos una permanente vigilancia de radares. Desde la frontera con Panamá, por donde está saliendo muchísimo, hasta migrantes, hasta por lo menos Cartagena. De ahí ya para adelante veremos qué pasa. Esa es una orden. ¿Por qué? Porque la política de seguridad del gobierno del cambio no es fumigar campesinos y no es raquetear peladitos y peladitas en los barrios populares a ver si le encuentran un alijo y llenan las cárceles con eso, mientras el narcotraficante se está abrazando con el senador. Este es uno de los corazones de la patria. En este recorrido que viene desde el Urabá, pasó por Ayapel, por Montería, por Tierra Alta, continuó en San Marcos, siguió por San Antonio de Palmito, llegó a Tolú, San Onofre anoche y ahora Monpós y terminará ahora en Cartagena. En ese periplo casi pierdo el gabinete porque
pues no hacen ejercicio, no resisten el clima, se enferman. El gabinete tiene que dar ejemplo, tiene que hacer ejercicio todos los días para estar listos. Casi no llega a Monpós. Pero bueno, así se va aprendiendo a gobernar con el pueblo, en el barro, en el agua, en la tierra, en el mar, bajo las estrellas y el sol. Lugares simbólicos que dijeran algo al país solo por su existencia y que allí reuniéramos estas asambleas populares que cada vez se convierten más en asambleas constituyentes. En realidad, lo debo decir con franqueza, aquí se está desatando el poder constituyente. El poder constituyente consiste en que el pueblo decida, no simplemente en que el pueblo hable, como los oidores de la Real Audiencia que pasaron por aquí. Los oidores oían, pero no le hacían caso a la gente. Aquí no es que venimos de oidores, no somos oidores, no somos aristócratas gobernantes, venimos a obedecer. Y ahí donde se constituye el pueblo. Cuando el gobierno obedece a el pueblo, entonces el pueblo es el soberano. Lo dijo aquí muy bien el compañero, la constituyente es el camino. Que el gobierno nacional debe buscar el camino jurídico que permita perseguir los bienes de todas aquellas personas que han sido propietarias de EPS, que se han quebrado, pero sacaron la plata para sus clínicas, para sus propiedades y dejaron hospitales. El Estado debe perseguir esas personas porque son ladrones. Y a los ladrones se les persigue. En el Colegio Pinillos, como un eje piloto, obviamente hay que hacer más infraestructura, etcétera. El Colegio Pinillos es una edificación patrimonial y por tanto el Colegio Pinillos hay que mantenerlo como patrimonio que es, y se van adecuando las instalaciones ya nuevas para que amplíe su vocación de colegio bachillerato a colegio y universidad. Vamos a cambiar el cuadro de vigencia futuras y de techos presupuestales. Vamos a hacer el CONFES y los COMPES respectivos. Esa tarea consiste en ralentizar el flujo de dinero de las 4 Gs para generar el espacio financiero para meter en vigencia futuras la construcción de los acueductos de agua potable de Colombia y sus petars y la infraestructura educativa y de salud que necesitan.